Eh, tengo entendido por haber visto algún material tuyo que vos empezaste esto un poco como un desafío que te plantearon una alumna, en general tus alumnos, y lo que empezó como cierto material de apoyo bibliográfico se transformó en esto. Ahora, ¿cuándo descubriste, porque vos hasta ese momento eras docente, pero cuándo descubriste que esto podía llegar a ser un camino o que era algo distinto? ¿O cómo se descubre eso? Como para ver, a tomar decisiones sobre eso, porque a lo mejor a veces uno lo hace y ve, pero llegó un momento en que vos decís, acá pasa algo. Bueno, concretamente esto pasó durante la pandemia, que es un periodo muy especial que va a quedar grabado en la historia de la humanidad, que se vio muy cortito, pues fueron 2 o 3 años nada más de pandemia. Fue crucial para este ritmo vertiginoso con el que vienen cambiando las cosas en este siglo XXI. Yo cuando empezó la pandemia, yo no estaba trabajando en la arquitectura más allá de la docencia. Llegó un momento en mi profesión en donde yo decidí dejar la arquitectura de lado como profesión y dedicarme pura y exclusivamente a la docencia, más lo otro que me gustaba, que era la música, la producción de televisión y demás. Entonces estaba muy metido en eso, producía muchas bandas, conciertos en vivo, videoclips, cosas por el estilo, mucho de fotografía. O sea, tuve desde el año 2015, ponerle en adelante, me dediqué a eso y lo disfrutaba muchísimo, y solamente iba a la facultad a dar clases. Y cuando vino la pandemia, me quedé sin trabajo. O sea, me quedé sin trabajo porque las bandas dejaron de tocar, se hacían producciones en vivo. Mi mujer es cantante y solamente hacíamos producciones acá que después las subíamos a YouTube para compartir con la gente, pero no cobrabas un centavo. O sea, mis ahorros a corta distancia se iban a terminar, y estaba muy, muy, muy difícil. Y en octubre, anterior a la pandemia, o sea, unos 6 meses antes de la pandemia, yo arranco mi canal, no con el objetivo ni de ganar plata ni nada, sino de como tenerlo como ayuda para mis alumnos, como decías vos, o sea, que fuera una fuente bibliográfica para ellos. Y, y claro, empieza la pandemia y el canal empieza a crecer y empieza a dar dividendos. Y en determinado momento yo me paro y digo, esta plata, si no fuera por YouTube, en este momento no me estaría entrando, no podría estar sobreviviendo a la pandemia, porque tendría que salir a vender algo, porque no tengo, te estoy hablando de 2010 y 2020 fue la En pandemia. pandemia, sí. Entonces, de repente estábamos en junio, y yo tenía acumulada una plata que me venía de YouTube, que dijo, pero esto es increíble. Es decir, Dios me sacó lo otro y me puso esto delante, y vamos por este camino. Y empecé, seguí por ese camino, y usé toda digamos, todo mi know-how sobre producción, sobre iluminación, sobre cámara, sobre edición de video, qué sé yo, lo puse en el canal. Y entonces yo me dedicaba 24 horas por día al canal, porque no había otra cosa que hacer. Nosotros vivimos en medio del campo con mi mujer, o sea que no teníamos ni siquiera vecinos para salir a la vereda a conversar.
Nuestros hijos ya son grandes, no vive ninguno con nosotros. Perdón, vivía mi hijo más chico todavía con nosotros cuando empezó la pandemia, pero él normalmente vivía con la madre, pero cuando nos agarró la pandemia, justo estaba acá con nosotros y se quedó con nosotros un par de meses, que él me ayudó en un par de videos y demás, que yo lo muestro. Y de repente algo que te das cuenta que te gusta hacer, que sabes hacer, que reúne todos los, digamos, que resume tu vida en capacidades, ¿no? Es decir, esta capacidad de hacer tal cosa y yo la adquirí en tal momento, hoy da sus frutos junto con esta otra y junto con esta otra. Bueno, todo eso empezó a ser productivo, si se quiere. Más allá de que nunca lo hice de nuevo y hasta el día de hoy no lo hago por el dinero, empezó a ser mi fuente principal de ingresos y superó la fuente de ingresos de mi esposa, que ella en aquel momento era empleada del Estado, entonces seguía cobrando su sueldo y demás. Y de repente estaba en un lugar ideal porque, o sea, el canal tenía mucho éxito, fue su momento más glorioso, si se quiere, tenía un crecimiento muy, muy grande, que obviamente ya no lo tienen porque es un nicho muy chiquito al que yo apunto, pero me permitió vivir, me permitió salir adelante. Y cuando terminó la pandemia, ya venía con un ritmo tan grande que ya ni siquiera me convenía hacer lo otro, porque no se podía hacer lo otro, porque los músicos salían, pero nadie te pedía que le hagas un video, porque no había un mango. O sea, cuando terminó la pandemia, no había, entonces todos empezaron a arreglar con poquito, con lo que tenían, y qué sé yo, entonces yo tampoco podía seguir con eso. Sí seguíamos con nuestro programa de televisión, pero eso es mucho más, digamos, ad honorem, si se quiere, porque lo hacemos porque nos gusta. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy pero muy interesantes.